Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como decía hace un momento, con este estudio hemos llegado al final de esta breve serie basada en la parábola del fariseo y el publicano, donde el Señor Jesucristo trata de responder la pregunta religiosa más profunda que un hombre pueda hacerse. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado y perdonado por un Dios infinitamente santo y justo? En estos estudios hemos visto que el Señor no está simplemente entreteniendo a su audiencia con una historia amena e interesante acerca de 2 hombres que suben al templo a orar. No. Estos 2 personajes que aparecen en este relato y cada una de las palabras que el Señor Jesucristo pone en sus bocas representa las únicas 2 respuestas posibles que la humanidad puede dar a la pregunta que decíamos al principio. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios infinitamente santo y justo? O respondemos siguiendo el patrón del fariseo, o respondemos la pregunta siguiendo el patrón del publicano. No existen más opciones aquí. El fariseo representa a todos aquellos que creen que serán aceptados delante de Dios por sus características personales y por su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Él espera, el fariseo, que Dios lo acepte en base a sus propias virtudes. El publicano, en cambio, representa a todos aquellos que no ven ninguna virtud en sí mismo que le merezcan aceptación delante de Dios. La única esperanza que tiene el publicano solo puede ser buscada en la provisión que Dios mismo haga para el pecador. El publicano sabe perfectamente que Dios lo aceptaría únicamente en base a la justicia de otro, ya que en él mismo no hay ninguna virtud, ningún mérito, ninguna obra que pueda merecerle tal cosa delante de Dios, el cual es infinitamente santo y justo. ¿Y qué dice Cristo, hermano, acerca de estos 2 hombres, acerca del fariseo y acerca del publicano? Cristo dice en el versículo 14, el fariseo regresó a su casa justificado, el fariseo regresó a su casa con la ira de Dios morando sobre él. Y lo que hemos tratado de hacer en esos estudios acerca de esta parábola es explicar de la manera más precisa posible qué quiso decir Cristo cuando afirmó que el publicano fue justificado en la presencia de Dios. Y para poder sintetizar el vasto material que aparece en la Escritura acerca de la justificación, hemos acudido a la definición de fe que aparece en el Catecismo Mayor de Westminster, el cual nos provee la siguiente definición en la pregunta número 70. Justificación es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida únicamente o solamente por la fe. Esa es la definición que nos da el Catecismo Mayor de Westminster y que hemos estado explicando en estos mensajes. Y como algunas personas pueden sentirse un tanto incómodos y extraños al escuchar que estamos haciendo uso de un catecismo, por cuanto esa palabra tiene para muchos un fuerte sabor a católico romano, necesitamos dar algunas explicaciones de por qué nosotros estamos usando este catecismo
específicamente. Hermanos, un catecismo es simplemente un medio de instrucción para niños y adultos a través de preguntas sencillas y de respuestas sencillas. Y es importante saber que los primeros que usaron catecismos en las iglesias para la instrucción de niños y adultos fueron los reformadores protestantes. Uno de los primeros catecismos que salió a la luz fue el diseñado por Martín Lutero, su catecismo mayor y su catecismo menor. Y los católicos romanos vieron que el éxito tan grande que los protestantes tenían catequizando a sus miembros, que entonces ellos también comenzaron a catequizar a los suyos. Así que no debemos sentirnos incómodos al hacer uso de un catecismo. Para nosotros, hermanos, nuestra única regla infalible de fe y práctica es las Sagradas Escrituras, no las confesiones de fe ni los catecismos. Pero creemos que las declaraciones de fe son útiles cuando sus enseñanzas están en perfecta consonancia con lo que enseña la Escritura al respecto. Y es precisamente esta, hermanos, la razón por la que podemos usar el Catecismo Mayor de Westminster para definir y sintetizar la enseñanza bíblica sobre la justificación. Porque como hemos podido probar hasta ahora, todos los elementos que aparecen en la declaración de fe del Catecismo Mayor de Westminster están en perfecta consonancia con la enseñanza bíblica sobre la justificación por la fe. Y para una mejor comprensión de la definición provista por el Catecismo, dicha declaración ha sido dividida en 7 elementos, de los cuales ya hemos visto 6. ¿Cuáles son los elementos en que podemos dividir esta declaración de fe? En primer lugar, ¿quién es el autor de la justificación? Dice el Catecismo, es un acto de la libre gracia de Dios. Nosotros hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, solo Dios puede tomar la iniciativa de declarar inocente a un pecador. Dios es el autor de la justificación. En segundo lugar, vimos la fuente de la justificación. ¿Qué es lo que mueve a Dios a justificar al impío? Dice el Catecismo, es un acto de la libre gracia de Dios. Dios lo hace por su pura gracia. No hay nada en el pecador que mueva a Dios a justificarlo. Es un acto de la libre gracia de Dios. Somos justificados sin causa. En tercer lugar, vemos en el Catecismo quiénes son los objetos de la justificación. Dice, es un acto de la libre gracia de Dios dirigido a pecadores. Dirigido a pecadores. En Romanos capítulo 4 versículo 5 dice la Escritura que Dios justifica al impío. Son los impíos, los pecadores, los objetos de la obra de gracia de Dios de justificarlos. En cuarto lugar, vimos la esencia de la justificación. Cuando hablamos de que un pecador es justificado, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? El Catecismo dice, en primer lugar, que es un acto. Es decir, que la justificación no es un proceso. Como hemos dicho en estos domingos, todas las personas que se encuentran en este templo hoy en la mañana, aquí, están o perfecta y completamente justificados o están perfecta y completamente condenados. Nadie está aquí creciendo en justificación. Nadie está aquí medio justificado. No, la justificación es un acto, no un proceso. Y es un acto que consta de 2 elementos. En primer lugar, es un acto de perdón. Cuando Dios justifica a un pecador, perdona todos sus pecados. Pero también es un acto de aceptación. Dios acepta al pecador como una persona perfectamente justa, como una persona que nunca ha transgredido su ley. En quinto lugar, vimos la base de la justificación. ¿En base a qué cosa Dios puede declarar justo a un pecador? El Catecismo dice, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo. Es decir, la base por la cual o en la cual Dios acepta a un pecador no es por nada que Dios vea en el pecador, ni tampoco es por nada que el pecador haga. Somos justificados, dice la Biblia, no por obras. Somos justificados en base a la obediencia perfecta de Cristo y en base a la satisfacción completa que Él hizo en la cruz con su muerte. Y aclarábamos la semana pasada que no debemos decir
que somos justificados solamente por la muerte de Cristo. No, hermanos, también somos justificados por su vida. Si Cristo hubiese violado la ley solo una vez en su vida, no hubiese podido ser nuestro Salvador. Él tenía que cumplir la ley perfectamente en nuestro lugar. Pero si Cristo hubiese obedecido la ley perfectamente en toda su vida, pero no hubiese muerto en la cruz, tampoco hubiese podido ser nuestro Salvador. Él tenía que obedecer la ley, pero también tenía que morir. En sexto lugar, vimos la semana pasada el método de la justificación. ¿Cuál es el método? Dice aquí, imputada a ellos por Dios. Dios imputa al pecador la obediencia perfecta de Cristo y su completa satisfacción en su muerte. Y veíamos que esa palabra imputar significa poner en la cuenta de alguien, poner en la cuenta de otra persona. Eso es lo que significa la palabra imputar. Cuando decimos que Dios imputa al pecador la justicia de Cristo, lo que estamos diciendo es que Dios pone en la cuenta del pecador la justicia del Señor. Y ahora, por último, veremos el medio de la justificación. El medio de la justificación. ¿Qué tiene que hacer el pecador? ¿O cómo puede el pecador ser partícipe de una bendición tan grande? El catecismo nos dice que recibimos esta gracia de la justificación solamente por la fe. Solamente por la fe. Y si el Señor nos permite, nos ayuda, eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana. He aquí, hermanos, el medio instrumental a través del cual recibimos la gracia de ser justificados. Solamente por la fe. Y como algunos pueden estarse preguntando, ¿qué es exactamente lo que queremos decir con esto de que la fe es el medio instrumental a través del cual somos justificados? Vamos a explicar este concepto a través de una ilustración. Una ilustración que yo sé que para muchos será muy familiar porque es parte de nuestra vida cotidiana. Vamos a suponer que usted va con un amigo caminando por la calle y se encuentra con un hombre, un mendigo que está pidiendo limosnas, un mendigo que está mendigando en la calle. Usted puede comentar con su amigo que ese mendigo sostiene su vida, mantiene su vida mendigando. Y cualquier persona que nos escuchara sabría perfectamente qué es lo que nosotros queremos decir. Lo que mantiene la vida de ese mendigo no es mendigar en sí mismo. ¿Verdad que no? El acto en sí de pedir limosna no es lo que va a sostener la vida de ese mendigo. Ni siquiera podemos decir que el dinero que ese mendigo obtiene mendigando es lo que sostiene su vida. ¿Qué es lo que sostiene la vida de un ser humano? Lo que esa persona come, ¿verdad que sí? Es con lo que esa persona se alimenta. Cuando nosotros decimos que ese mendigo sostiene su vida o mantiene su vida mendigando, lo que queremos decir es que a través de mendigar, él obtiene el dinero con el cual compra los alimentos que mantienen su vida. Así que mendigar es el medio instrumental a través del cual ese mendigo mantiene su vida o sostiene su vida. Otro ejemplo que podemos dar para ilustrar esto. Supongamos que usted va a un banquete. Y en ese banquete hay todo tipo de alimento, todo tipo de comida. Hay un utensilio que usted usará a menudo en el banquete. Ese utensilio se llama tenedor. Con el tenedor usted toma la comida que está en el banquete y se la lleva a la boca. Pero nosotros no podemos decir de ninguna manera que ese tenedor en sí mismo sirva para alimentarlo. Trate de comerse un tenedor y no va a poder. El tenedor no va a hacer nada por usted. El tenedor no lo va a alimentar solo. Pero usted puede usar el tenedor para tomar la comida y llevársela a la boca. Entonces, ¿qué es el tenedor? El tenedor es el medio instrumental a través del cual nosotros tomamos el alimento. La Escritura enseña en ese sentido que la fe es el medio instrumental a través del cual somos justificados por Dios. Por ende, podemos decir que los pecadores somos justificados por medio de la fe. Pero hermanos, eso no quiere decir que es la fe la que salva al pecador. Así como no podemos decir que mendigar alimenta al mendigo, ni que el tenedor en sí mismo nos alimenta a nosotros, tampoco podemos decir que la fe es la que salva al pecador. No, hermanos. No, amigos. El que salva al pecador es nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe.
Es Cristo el Salvador por medio de la fe. La fe es el medio instrumental de la justificación. Vamos a ver la base bíblica para afirmar tal cosa. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículos 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el apóstol Pablo, el Evangelio es el poder, la palabra griega ahí, dunamis, de donde viene nuestra palabra en castellano, dinamita, es algo poderoso para salvar al pecador. Pero ¿cómo, a través de qué medio viene ese poder salvífico al pecador? Dice el Evangelio, el poder aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree por medio de la fe. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirá el justo? Dice el apóstol Pablo, citando al profeta Habacuc, por medio de la fe. Por medio de la fe vivieron los justos del Antiguo Testamento, por medio de la fe han de vivir los justos del Nuevo Testamento, por medio de la fe únicamente es que Dios ha salvado al pecador desde que Adán cayó en pecado hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese otra vez. No piensen, hermanos, que Dios tenía un método diferente en el Antiguo Testamento para salvar al pecador. No, de ninguna manera. La salvación siempre ha sido y será por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él. ¿La justicia de quién, hermanos? No la justicia del pecador que deposita su fe, sino la justicia de Dios que obtenemos por medio de la fe. Así que vemos una vez más que la base de nuestra justificación no es nuestra fe. La base de nuestra justificación se encuentra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es nuestro Salvador, no nuestra fe. Pero la fe es el medio instrumental a través de la cual participamos de esa obra de redención. Romanos capítulo 3, versículo 28. Y debo afirmar que estamos citando solamente algunos textos. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe, y el apóstol Pablo añade, para que nadie se confunda en este punto, sin las obras de la ley. Hermanos, la fe no es una obra que nos merece algún mérito delante de Dios. Alguien puede pensar, bueno, la salvación es por fe porque la fe es la única obra que Dios acepta como buena y válida. No. Somos salvos por fe porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Somos salvos por fe precisamente para que no sea por obras. Romanos capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo concluye su discusión diciendo, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por medio de la fe. Y los apóstoles enfatizaron este punto doctrinal en su predicación del Evangelio vez tras vez. Cuando el apóstol Pedro visitó la casa de Cornelio y predicó el Evangelio a estas personas, les dijo lo siguiente: de hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Y recuerden que el perdón de pecados es uno de los elementos incluidos en la justificación. Todos los que en Él creyeren.
Cuando el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo y a Silas: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvos? ¿Qué les dijeron Pablo y Silas? Bueno, tú debes a partir de ahora comenzar a ir a misa. O tú debes a partir de ahora comenzar a dar limosnas. O tú debes a partir de este momento comenzar a cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué fue exactamente con lo que respondieron Pablo y Silas al carcelero de Filipos? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo sintetiza todo esto diciendo que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si un pecador te pregunta: hermano, ¿cómo puedo yo ser partícipe de la salvación que Dios ofrece al pecador? La única respuesta posible bíblicamente es por medio de la fe. Ahora, vamos a suponer que el mismo pecador te pregunta: ¿y cómo puedo yo creer? Fíjense, la primera pregunta es: ¿cómo puedo yo ser partícipe de la salvación? Por medio de la fe. La segunda pregunta es: ¿y cómo puedo yo creer? ¿Saben cuál es la respuesta bíblica? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. En Hechos capítulo 18, versículo 27, dice, hablando de Apolos: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué tú has creído en Cristo, hermano, que te encuentras en esta iglesia en esta mañana? Porque la gracia de Dios actuó en ti. Y tu fe es una manifestación de la obra que la gracia divina ha hecho a tu favor. Somos justificados únicamente por medio de la fe. Vemos entonces, hermanos, una vez más, que la declaración del Catecismo Mayor de Westminster sobre la justificación es bíblica en todo el sentido de la palabra. Pero alguien puede estarse preguntando en esta mañana: ¿y por qué somos justificados por fe? ¿Por qué no somos justificados por otra de las obras de la gracia divina en el pecador? Por ejemplo, el amor. La gracia de Dios actúa en el hombre para darle amor. O la gracia de Dios actúa en el hombre para darle arrepentimiento. ¿Por qué no dice en ningún lugar de la Escritura que el pecador es justificado por medio del amor? ¿O por qué no dice en lugar de la Escritura que el pecador es justificado por medio del arrepentimiento? ¿Por qué somos justificados solamente por la fe? ¿Es acaso que la fe es mayor que el amor, por ejemplo? ¿Es la fe mayor que el amor? En 1 Corintios capítulo 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos no es la fe, el mayor de ellos es el amor. Va a haber un momento en nuestras vidas cuando seamos glorificados que ya no necesitaremos más la fe, andaremos por la vista, pero siempre necesitaremos el amor. El amor perdura por siempre, así que el amor es una gracia más noble y más excelente que la fe. ¿Por qué entonces somos justificados solamente por la fe? ¿Saben por qué, hermanos y amigos? Porque la fe es la única gracia de Dios que es totalmente receptiva. El amor, el arrepentimiento son gracias activas, pero la fe es totalmente receptiva. La fe es una mano desnuda que no tiene nada que ofrecer a Dios y que se extiende la mano vacía solamente para recibir al Cristo que Dios nos ofrece en su Evangelio. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de la fe nosotros recibimos al Cristo que Dios nos ofrece en el Evangelio y a cambio no le devolvemos nada a Dios. ¿Se dan cuenta? A cambio no le devolvemos nada a Dios. La fe es una mano desnuda que se extiende humildemente, yo diría humillantemente, para recibir lo que Dios nos ofrece en el Evangelio. Si volvemos al ejemplo del mendigo, cuando decimos que él extiende su mano para recibir lo que el hombre le da al mendigo, no estamos minimizando el uso de las otras partes de su cuerpo.
El mendigo tiene que usar sus pies para ir caminando ahí a la 27 de febrero para pararse a pedir. Él tiene que usar sus pies y él tiene que usar sus ojos para ver lo que la persona le está ofreciendo gratuitamente. Pero nosotros decimos, él extiende su mano. ¿Por qué? Porque la mano es el instrumento por excelencia a través del cual el mendigo obtiene el alimento o el dinero que le están ofreciendo. O cuando nosotros decimos que nosotros comemos con el tenedor, nosotros no estamos minimizando el uso del plato, nosotros no estamos minimizando el uso del cuchillo con el cual partimos la carne, nosotros no estamos minimizando el uso de la mesa y el uso de la silla en la cual nos sentamos, pero es el tenedor, el medio instrumental por excelencia a través del cual nos llevamos el alimento a la boca. De la misma manera es solamente por la fe que el pecador puede recibir a Cristo sin devolver nada a cambio. Por eso, hermanos, es que somos justificados por medio de la fe. Así que cuando nosotros decimos que la fe es el medio instrumental a través del cual somos justificados, hermanos, oigan esto con atención, no estamos diciendo que el pecador no debe venir humillado y arrepentido delante de Dios. Nosotros no estamos minimizando la humillación. Nosotros no estamos minimizando el arrepentimiento. El pecador debe venir humillado y debe venir arrepentido, pero en ningún lugar de la Escritura dice somos justificados por medio de la humillación. En ningún lugar de la Escritura dice somos justificados por medio del arrepentimiento. En todo el Nuevo Testamento dice somos justificados por medio de la fe. Y habiendo establecido entonces esta base bíblica para la declaración doctrinal del catecismo, vamos ahora a ver 3 observaciones finales al respecto. Al decir finales no estamos diciendo que estamos acabando, sino que es lo último que vamos a ver. 3 observaciones finales con respecto a este tema de la justificación por la fe. En primer lugar debemos insistir en el hecho de que somos justificados por medio de la fe sola. Cuando Martín Lutero estaba estudiando la epístola a los romanos y él estaba luchando con su alma porque él decía, ¿cómo puedo yo ser aceptado por un Dios infinitamente justo? Y se topó con Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, donde dice que el pecador es justificado por la fe. Él escribió en su Biblia, por la fe sola. Sola. En español, la palabra sola es una palabra tan pequeña que solo consta de 4 letras. S-O-L-A. Sola. Pero esa pequeñita palabra hace una enorme diferencia entre el cristianismo bíblico y las sectas pseudo-cristianas. Esa pequeñita palabra hace una diferencia enorme entre el cristianismo bíblico y las sectas pseudo-cristianas. Hermanos, ninguna de las sectas que se amparan en el cristianismo niegan que la fe tenga un lugar de importancia en la justificación del pecador. Ninguna secta niega eso. Católicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, todos ellos afirman la importancia de creer. Ellos no minimizan la preponderancia de la fe en la justificación del pecador. Pero ninguna de esas sectas llegan al punto donde la Biblia llega. Ninguna de esas sectas llegan al punto donde la Biblia llega. La Biblia no solo enseña que somos justificados por medio de la fe, sino que la Biblia añade que somos justificados por la fe sola. Por la fe sola. Era precisamente en este punto donde los judaizantes torcían la enseñanza de los apóstoles con respecto a la justificación. Los judaizantes no le decían a los hermanos de la iglesia, ustedes no necesitan a Cristo. No, ellos afirmaban que el creyente necesita a Cristo. Los judaizantes tampoco decían a los hermanos, ustedes ya no tienen que creer. No, ellos también afirmaban que el pecador debía creer. Lo que los judaizantes hacían era añadirle algunas cosas a la fe. En Hechos capítulo 15, versículo 1, vemos el problema tan tremendo que los judaizantes causaron en la iglesia primitiva. Dice aquí, Hechos 15, 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos,
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿A quiénes decían esto los judaizantes? A los hermanos, a los que ya habían creído en Cristo. Ellos decían, está bien que ustedes hayan creído en Cristo, pero les falta algo. Ahora ustedes deben circuncidarse conforme al rito de Moisés. ¿Y cuál fue la declaración o la conclusión a la que llegaron los hermanos de la iglesia primitiva? Versículo 6. Versículo 6 al 11. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por los ritos de la ley de Moisés. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál fue el veredicto de los discípulos de la iglesia primitiva con respecto a la enseñanza de los judaizantes? Ellos afirmaron, esa enseñanza es herética. A la fe no se le puede añadir nada. Y si nosotros no mantenemos en alto la verdad de que el pecador es justificado por la fe sola, estamos echando por tierra la esencia misma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un pecador pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta bíblica es, cree y solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se le puede añadir absolutamente nada a esa respuesta. El pecador es justificado por la fe sola. En una ocasión un grupo de judíos se le acercó al Señor Jesucristo y le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta siempre del pecador, del hombre natural. Él siempre quiere saber qué es lo que tiene que hacer. Él quiere salvarse por sus buenas obras. Él quiere saber cuáles son los requisitos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Cristo. El pecador es justificado por la fe sola. Pero, en segundo lugar, debemos hacer la aclaración de que somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que se encuentre sola. La primera aclaración que debemos hacer con respecto a la justificación por la fe es que somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que se encuentre sola. Es por fe que somos justificados, pero se trata de una fe que nunca se encuentra sola en la vida de aquellos que ejercen dicha fe. Y los teólogos que trabajaron en la confesión de fe, no en el catecismo, sino en la confesión de fe de Westminster, así como también en la confesión de Londres de 1689, tuvieron el cuidado de dejar eso claramente establecido. En la confesión de Londres de 1689 dice lo siguiente: la fe que recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único medio para alcanzar la justificación. Sin embargo, no se halla sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. ¡Qué balance más perfecto! ¡Qué balance! A través de la historia de la Iglesia nosotros hemos visto cómo algunos se han ido a ciertos extremos aquí. Por un lado tenemos a todos aquellos, y penosamente como la Iglesia Católica Romana a la cabeza,
todos aquellos que han querido añadir algo a la fe. Sí debemos creer en Cristo, pero también debemos ir a misa. Sí debemos creer en Cristo, pero debemos siempre confesar nuestros pecados al sacerdote. Sí debemos creer en Cristo, pero siempre debemos comulgar. Sí debemos creer en Cristo, pero el bautismo es necesario. Debemos creer en Cristo más una serie de elementos. No, somos justificados por la fe sola. Pero en el otro extremo están aquellos que dicen, no, somos justificados por la fe sola. Tan sola esta fe que el pecador puede venir a Cristo sin arrepentimiento. Tan sola esta fe que el pecador puede venir a Cristo sin un deseo real de obedecer sus mandamientos. Tan sola esta fe que el pecador puede venir a Cristo sin ninguna convicción de pecado. El pecador es justificado por la fe sola. No, amigo, no. La fe que justifica al pecador, de acuerdo a la declaración de la misma Biblia, es una fe que nunca viene sola. Usando el lenguaje de los teólogos de la Confesión de Londres, es una fe que siempre se encuentra acompañada, en buena compañía, en la compañía de todas aquellas gracias salvíficas. Esa es la enseñanza de Santiago, sobre todo en el capítulo 2. Aparentemente Santiago estaba escribiendo a un grupo de personas que estaban enarbolando esta bandera de la fe sola. Y Santiago tiene que hacer algunas aclaraciones al respecto, sobre todo en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y él se pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cuál es la respuesta que Santiago espera que sus lectores le den? No. ¿Podrá una fe sin obras salvarle? No. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el versículo 26, el apóstol Santiago lo ilustra, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo solo, inerte, sin espíritu, sin alma, es un cuerpo muerto. De igual modo, una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta no puede darle vida espiritual a nadie. Así que no existe ninguna contradicción entre la enseñanza de Pablo y la de Santiago. Algunas personas han dicho, pero ven acá, parece que Pablo y Santiago tenían un problema, porque Pablo dice que somos justificados por fe sin obras. Y aquí Santiago dice que somos justificados por fe más las obras. No hay ninguna contradicción. De hecho, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo hace una declaración que une los dos elementos. Pablo dice, sí, somos justificados solamente por la fe, pero una fe que obra por el amor. Una fe que obra por el amor. Cuando afirmamos creer en Cristo, estamos implicando con ellos que estamos aceptándolo tal cual Él es revelado en la palabra de Dios. ¿Y cómo es revelado Cristo en su palabra? ¿Cómo es revelado Cristo? No solamente como Salvador, no solamente como sacerdote. La Biblia dice que Cristo también es Señor. La Biblia dice que Cristo es profeta. La Biblia dice que Cristo es Rey. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que estamos aceptando a Cristo, que estamos creyendo en Cristo, estamos aceptándolo voluntariamente como Rey y Señor de nuestras vidas. Y como Él mismo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Lucas capítulo 6, Él se pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sí, somos justificados por la fe sola, pero cuando creemos en Cristo, estamos deponiendo voluntariamente nuestra voluntad por la voluntad de Él. En tercer lugar, y por último, hemos visto ya, somos justificados por la fe sola. En segundo lugar, somos justificados por una fe que nunca está sola.
Y en tercer lugar, debemos añadir que la fe que justifica al pecador tanto puede ser una fe fuerte como una fe débil. La fe que justifica al pecador tanto puede ser una fe fuerte como una fe débil. En Romanos capítulo 5 versículo 1 no dice, justificados pues por una fe fuerte, tenemos paz para con Dios. No. El texto simplemente dice, para consuelo de todos nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Algunos tendrán una fe fuerte, mientras otros tendrán una fe débil. Pero si esa fe está depositada en el objeto correcto, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, tanto el de la fe fuerte como el de la fe débil serán justificados delante de Dios. Por algo dice en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Puede haber una caña que esté quebrada, ¿verdad? Pero no completamente rota. Ustedes han visto esas cañas, esas varas que se rompen pero no se separan finalmente. Dice que Cristo, cuando ve a un creyente así partido, maltrecho, Él no va a terminar de romperlo, Él no quebrará la caña cascada. Y el pábilo con el fuego, si todavía está humeando, Él no va a echarle agua para terminar de apagarlo. No, de ninguna manera. Tanto es justificado aquel que su fe fuerte la deposita en Cristo, como aquel cuya fe débil la deposita en el mismo objeto. Y el teólogo Robert Dabney tiene una ilustración fantástica, fabulosa, para ilustrar este punto. Él dice, imagínense que en un pueblo hay dos enfermos de muerte. Uno de ellos todavía conserva la mayor parte de su vigor. Él está enfermo de muerte, una enfermedad mortal, pero todavía conserva la mayor parte de su vigor. Y en el mismo pueblo hay otro enfermo que está agonizando, casi muerto. Y de repente llega al pueblo una máquina fabulosa, milagrosa, que todos los que la tocaren recibirán un shock eléctrico que los va a curar. Tan pronto los dos enfermos se enteran de la buena noticia, el primero, el que todavía tiene su vigor, va con un paso firme, decidido, y se abraza fuertemente a la máquina milagrosa, recibe su shock eléctrico y es salvado, es curado, ¡qué bueno! Pero allí viene el otro enfermo, él está agonizando, ese se viene arrastrando, él no puede con su alma, y en una forma débil, delicada, le da un breve y leve toque a la máquina milagrosa. ¿Saben lo que va a pasar? Que él también recibirá su choque eléctrico y será completamente curado. Los dos, ¿saben por qué? Porque el poder curativo no se encuentra en la fuerza de los enfermos, sino en el poder de la máquina. De igual manera, es lo mismo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es una buena noticia saber que el poder de salvación no se encuentra en el tamaño de la fe del pecador, sino en el objeto en el que esa fe es depositado. El poder para salvar está en Cristo, no en nuestra fe. Así que una fe débil, depositada en Cristo, justifica al pecador lo mismo que una fe fuerte. Por eso nosotros vemos en El Progreso del Peregrino, escrito por Juan Bunyan, que hay un personaje allí que se llama el Señor Fe Débil. Juan Bunyan era pastor de almas. Él conocía a los miembros de su congregación. Y él sabía que entre sus hermanos habían algunos que tenían ese tipo de fe. El Señor Fe Débil. Pero si esa fe débil lleva al pecador a mirar a Cristo como el único que puede salvarlo, esa fe débil será como el toque del enfermo agonizante. Él también recibirá al instante la gracia de ser justificado. Bien, hermanos, vamos a concluir aquí. Durante varios domingos hemos estado desarrollando esta doctrina de la justificación y hemos visto a través de la parábola del fariseo y el publicano cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios infinitamente justo. Amigo, espero que el Espíritu Santo en esta mañana haya iluminado tu entendimiento para comprender
que si Dios te ha de aceptar algún día en su presencia, no puede ser por nada que haya en ti o por algo hecho por ti. La única justicia que Dios acepta es la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, la cual es puesta en la cuenta del pecador cuando éste cree en Él, cuando éste deposita su fe en Él. Así que por amor de tu alma, no mires más dentro de ti buscando algo que puedas ofrecer a Dios para que Él te acepte. No, pecador, no mires dentro de ti, ni siquiera examinas tu arrepentimiento, tu convicción de pecado, porque Dios no te ha de aceptar en su presencia en base a tu arrepentimiento o en base a tu convicción de pecado. No es el tamaño de tu arrepentimiento ni el tamaño de tu convicción de pecado la que cuenta. Amigo, la única razón por la cual Dios algún día te ha de aceptar en su presencia es por medio de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la cual es puesta en la cuenta del pecador únicamente por la fe. Únicamente por la fe. Así que deja de estar mirando dentro de ti y comienza por primera vez en tu vida a mirar a aquel que cumplió perfectamente la ley a tu favor, aquel que murió en la cruz para pagar por nuestras transgresiones. Y clámale a Dios que tenga misericordia de ti y te aseguro que la experiencia del publicano será en esta mañana tu propia experiencia también. El publicano descendió a su casa justificado. Dios lo declaró inocente en su augusto tribunal. Pero por otro lado, hermanos de la iglesia, espero también que el Espíritu Santo haya podido iluminar nuestro entendimiento como creyentes, para que nosotros podamos valorar el Evangelio de Cristo en toda su plenitud. Estoy completamente seguro que a muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo que me sucedió a mí. Cuando uno estudia la doctrina de la justificación por la fe, uno dice, yo ni me imaginaba cuando yo me convertí que todo eso era así. Yo simplemente creí en Cristo, yo no sabía todo esto, ahora recién me estoy enterando. Pero precisamente ahora que te estás enterando del maravilloso plan que Dios había diseñado para ti, hermano, órale a Dios que te ayude a evaluar y a apreciar el Evangelio de Cristo en toda su plenitud, en todo su valor, porque es únicamente cuando apreciamos el Evangelio de Cristo de esa manera que nuestro corazón puede llenarse de gratitud, de adoración y de alabanza al Señor por la salvación que Él ha hecho por nosotros. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que nosotros entendamos estas cosas. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias también por habernos sostenido a lo largo de esta serie acerca de la justificación por la fe. Gracias, oh Señor, porque algunos han encontrado la ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesucristo durante estos domingos. Te pedimos por ellos, oh Señor, para que ellos puedan perseverar en esa fe, para que ellos puedan, oh Señor, continuar ahora creciendo en gracia, para que sus vidas puedan dar testimonio de que ellos realmente han conocido al Señor Jesucristo y han sido completamente perdonados y aceptados por ti. Y te pido también por nuestra iglesia, oh Señor, por nosotros, que hace tanto tiempo habíamos hecho esta decisión, que tú nos ayudes a comprender el Evangelio del Señor en toda su plenitud, para que apreciándolo y valorándolo, nuestros corazones se llenen de gratitud, de adoración, de alabanza y de servicio a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Tráenos esta tarde a seguir escuchando palabra tuya y tráenos con un corazón y un oído abiertos para saber lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.